Bueno, bienvenidos al cuarto Ateneo anual, Ateneo mensual de la Sociedad de Cirugía del Comahue. Hoy tenemos la gratificante sorpresa de tenerlo al doctor Ricardo Menz. Ricardo es un gran amigo, gran colega, un gran mentor en esto, en cirugía general. Hemos compartido grandes años en italiano. Gracias, Ricardo, por estar. Va a hablar sobre el tratamiento de la peritonitis de origen diverticular y tenemos dos panelistas de la Sociedad de Cirugía del Comahue con buena trayectoria, una gran experiencia en cirugía colorectal, que es el doctor Luis Díaz y el doctor Oscar Sabasota, que ellos van a liderar y Hola, dirigir un buenas poco la, noches. la charla. Así que José, te dejo y mientras tanto se van incorporando y sumando gente. Bueno, yo les doy la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía del Comahue y damos ya participación a Ricardo si querés comenzar la exposición. Y después quedan abiertos los comentarios que por ahí, para que los vayan dirigiendo el doctor Luis Díaz y el doctor Oscar Sabasota. Nosotros por ahí vamos a estar un poquito atentos al chat por si se quieren hacer preguntas a través del chat. Y bueno, te escuchamos, Ricardo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, José y Nicolás, por la invitación a participar de la sesión de hoy. La verdad que para mí es un gusto. He preparado la charla que se llama Tratamiento de la peritonitis de origen diverticular, que es un tema de mucha actualidad y de mucho interés para el cirujano general, para el cirujano que hace guardia, para el cirujano que está ante ciertas necesidades con algunos pacientes, ¿no? El tema tiene importancia y tiene vigencia, y sigue teniendo, mejor dicho, vigencia por la incidencia que tiene, que es una incidencia que va discretamente en aumento por los hábitos de vida que tenemos en la población occidental en el mundo. Hay un pequeño aumento en los pacientes menores de 50 años. Es una patología que genera una morbilidad muy marcada en algunos pacientes, incluso la muerte, un poco por suerte, y que genera muchos costos tanto para el servicio de salud como para los propios pacientes y el medio social en el que se inserta ese paciente por el tiempo que lo retira de su, por ejemplo, su actividad laboral. Y también es importante porque ha habido un tiempo, sobre todo la década pasada, en la que hubo mucha generación de evidencia y esa evidencia fue controversial, fue discutida y justamente es lo que nos lleva a tener hoy que discutir muchas de las cosas que se pueden hacer. Lo cierto es que en los últimos 40, 50 años se ha avanzado mucho en el tratamiento de la enfermedad, donde uno tenía solamente la cirugía abierta para hacerlo, después aparecieron los antibióticos apropiados, después se mejoró mucho en el tema de cuidados intensivos, en la década del 80 apareció el drenaje percutáneo que viene a cambiar bastante, digamos, el manejo de la patología, no tanto de la peritonitis, pero sí de los abscesos. La cirugía laparoscópica que viene a ocupar el rol central en el abordaje mínimamente invasivo. Y finalmente, lo que hablamos de la significancia estadística de los datos que uno va estudiando para tratar de determinar qué es lo mejor que uno puede hacer. Y en ese sentido uno tiene que tener cuidado con la coacción que se puede hacer de esos datos para que uno intente o pueda justificar las conductas que en definitiva pueden ser mejores en algunos aspectos y probablemente peores en otros aspectos. En ese sentido, la clasificación de Hinchey sigue siendo de utilidad cuando queremos ordenar el conocimiento de acuerdo a diferentes este, estados clínicos del paciente. Y hoy nos reúne acá la peritonitis de origen diverticular que podemos dividirla en peritonitis purulenta, que sería Hinchey 3, y peritonitis fecal, que sería Hinchey 4. Y es correcto o apropiado, creo yo, hacer esta distinción porque son dos entidades que tienen distinto pronóstico o distinta gravedad, si se quiere. En este trabajo, por ejemplo, donde se analizaban las piezas quirúrgicas de los distintos hinchas y operados, se veía que, por ejemplo, las peritonitis 4, hincha 4, tenían una mayor mortalidad, tenían una mayor morbilidad, incluso tenían una mayor estadía hospitalaria. Y eso ya a nosotros nos va dando una pauta de que probablemente sean, vamos a decir, como si fueran dos enfermedades distintas o dos extremos de un continuo de una misma enfermedad. Lo cierto es que nosotros como cirujanos nos vamos a encontrar envueltos en un equipo en un equipo médico que tiene que resolver una sepsis. Y cuando uno hace un diagnóstico de una peritonitis de origen diverticular, la medida inmediata que uno tiene que hacer es poner tratamiento antibiótico apropiado, puesto que cuanto más rápido, ¡Perfecto!
o instaura al tratamiento antibiótico, mejor es la supervivencia que uno puede encontrar de ese evento agudo. Es muy importante el equipo médico que va a dar el soporte vital al paciente, la reanimación de ese paciente en caso de que sea necesario, ya sea en una sala de guardia, en una terapia intensiva o donde fuere, hasta que nosotros cirujanos podamos hacer la resolución del foco. Y perdón que por ahí digo yo, nosotros cirujanos, resolución del foco, porque es la forma en que me toca desarrollar mi actividad a mí acá. Sé que en muchos lugares el cirujano es el que tiene que hacer el antibiótico, el soporte vital antes de la cirugía y después de la cirugía también. Pero en definitiva, digamos, es función nuestra de los cirujanos hacer la resolución del foco séptico, que sería la peritonitis propiamente dicha. Y la estrategia de tratamiento que podemos utilizar nosotros va a depender de múltiples factores. Algunos factores que podemos dominar nosotros, otros factores que obviamente no. Una de las cosas que vamos a tener que ver es qué tipo de paciente tenemos, cuáles son las comorbilidades que tiene, cuál es el estado que está, que está el paciente en el momento en que lo encontramos, cómo llegó, si mejoró con la reanimación, si está empeorando rápidamente. Tenemos que saber en qué hospital nos toca trabajar, cuáles son los recursos que tiene, los recursos tanto instrumentales para el manejo de la etapa perioperatoria como durante la cirugía, como así también el equipo de salud que va a estar acompañándonos para la reanimación del paciente ante la cirugía, el anestesiólogo que esté con nosotros durante la cirugía, que pueda llevar a cabo una anestesia adecuada para la situación de gravedad del paciente y para el tipo de procedimiento que uno va a realizar. Y finalmente, cuáles son las habilidades que uno como cirujano general tiene para la resolución del problema, que en este caso es una peritonitis de origen diverticular. Finalmente, si uno puede tener disponibles sus propios números, es decir, qué es lo que le pasa a los pacientes que uno trata, cómo se comportan y qué es lo que Rana, la reunión se sagrada. resuelve, eso puede ser de gran utilidad también para poder tomar conductas un poco más lógicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y partiendo de la premisa de cuatro diapositivas previas, dividí la charla en dos situaciones, la peritonitis Hinchay 3, que es la peritonitis purulenta, y la peritonitis Hinchay 4, que es la peritonitis fecal. Y estas son las alternativas que uno tiene para ofrecer frente a una peritonitis Hinchay 3, a grosso modo, ¿no? Una operación de Hartmann es una cirugía que la vamos a realizar en aquellos pacientes que por ahí tienen una estabilidad hemodinámica importante, que por ahí tienen múltiples comorbilidades, que tenemos condiciones locales, ya sea del peritoneo, la pared intestinal muy edematizada, muy engrosada, que son desfavorables, o cuando también no tenemos los recursos instrumentales adecuados, no tenemos sutura mecánica, no tenemos la posibilidad de hacer una anastomosis en forma adecuada, o cuando tampoco tenemos un entrenamiento adecuado en la realización de anastomosis colorectales en estas condiciones. Por eso la cirugía de Hartmann, que uno la puede realizar ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica, dependiendo, como decía inicialmente, de los recursos y de las habilidades técnicas que uno tenga, es y sigue siendo hoy en día la cirugía que más se utiliza para el tratamiento de esta patología. Y este artículo que traigo acá, si bien tiene algunos años ya, es muy importante para poder graficar cómo en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, Norteamérica, en este estudio poblacional sobre casi 11.000 pacientes operados por una peritonitis diverticular, el 98% fue una cirugía de Hartmann. No, grafica esto no que sea la cirugía correcta para hacer, porque es difícil determinar qué es lo correcto en cada situación, sino para mostrar cómo en un grupo poblacional con un acceso a un sistema sanitario de primer mundo, en una de las zonas del mundo con mayor recurso económico, la cirugía que más se realiza para este problema es la operación de Hartmann. También podemos realizar una anastomosis primaria con ileostomía o con una colostomía. Es otro de los recursos que podemos hacer, y esto probablemente lo tenemos que hacer cuando tenemos un paciente en mejores condiciones que en el que describimos recién. Aquí necesitamos cierta estabilidad hemodinámica que nos asegure a nosotros que en el postoperatorio inmediato esa anastomosis que vamos a hacer no va a estar sometida a la vasoconstricción de los vasopresores y demás. Probablemente necesitamos tener condiciones locales favorables, que no tengamos paredes intestinales tan edematizadas o engrosadas, de tal manera que las suturas mecánicas permitan hacer una adecuada anastomosis, y que también tengamos un entrenamiento adecuado.
para hacer este tipo de procedimientos, así los resultados que tenemos se acercan más o menos a lo que uno consideraría como un estándar. Por supuesto, uno tiene que saber que cuando uno hace una anastomosis de estas y va a proteger con ileostomía o una colostomía, tiene que tratar, o tiene que en la medida posible hacerlo, dejar el colon completamente limpio, el colon y el recto, de tal manera que esa anastomosis quede realmente protegida del tránsito de materia fecal. Y en ese sentido también podemos ver en este estudio poblacional sobre la base de datos nacional de los Estados Unidos cómo sobre casi 3.000 pacientes en un periodo determinado, el procedimiento de anastomosis primaria con ileostomía se realizó en una proporción muy pequeña de pacientes. Y eran pacientes que tenían menor carga de comorbilidades, que tenían una menor gravedad de la enfermedad por el score de Charlson, pero que también presentaron en el postoperatorio menor morbilidad y menor mortalidad. Un poco está asociado a la gravedad del paciente y a que probablemente estos pacientes operados con anastomosis primaria y con ileostomía también fueron operados principalmente por cirujanos especialistas en la materia. Es muy importante destacar este ensayo clínico realizado y publicado en el año 2012, perdón, donde se compara la operación de Harman con anastomosis primaria más ileostomía de protección. O sea, un ensayo clínico donde se aleatorizaba el tipo de tratamiento que se iba a indicar. Y vemos que en ambos grupos la morbilidad es muy alta, la mortalidad también es considerable, 3 y 9%, si bien no hay una diferencia estadística significativa y el tamaño muestral es relativamente chico, pero lo que se ve que cuando uno puede hacer una anastomosis primaria de calidad, protegida con una colostomía o una ileostomía, acá ellos veían que había menor estadía hospitalaria en estos pacientes, menores costos, menores complicaciones mayores y había un menor índice de estomas definitivos, puesto que el cierre de ileostomía en general es más sencillo de hacer que una reconstrucción del tránsito. La anastomosis primaria sin protección es otro de los recursos que uno puede encontrar para una peritonitis purulenta de origen diverticular y en este caso sí requerimos seleccionar quizás muy cuidadosamente los pacientes, aquellos pacientes que tengan estabilidad hemodinámica, que tengan comorbilidades con poco impacto en el estado general del paciente, que tengamos condiciones favorables en el peritoneo y las paredes intestinales, los recursos instrumentales adecuados, tanto de sutura mecánica, por ejemplo, o en el caso de hacer cirugía laparoscópica, el equipo, y sobre todo que tengamos el entrenamiento adecuado, tanto para el manejo de los abordajes mínimamente invasivos como de la anastomosis. Y en ese sentido, acá también el anestesiólogo juega un rol importante porque uno tiene que operar a un paciente en una cirugía que se puede prolongar en el tiempo un poco más de lo habitual y necesitamos que den una anestesia en la que no sobrecarguen del líquido el paciente, en la que el intestino no se vaya edematizando y haciéndose más grueso a medida que pasan los minutos de la cirugía, para que uno pueda tener condiciones locales favorables para una anastomosis. Y finalmente llega, perdón, este trabajo acá de los colegas del Hospital Alemán es muy importante citarlo acá porque muestra cómo acá en nuestro país un grupo especializado en el tema, cirujanos colorectales, seleccionando muy adecuadamente los pacientes que tienen una peritonitis purulenta, mostraron resultados muy parecidos entre una anastomosis primaria sin protección y una anastomosis primaria más una ileostomía. Y eso marca un poco las ventajas que puede tener un lugar, un hospital de tercer nivel, donde el cirujano que va a participar es además un especialista en la materia, cosa que no se da en todas las circunstancias en donde los pacientes que llegan con una peritonitis diverticular pueden hacerlo. Y finalmente, en la última opción dentro de esta alternativa de tratamiento está el lavado peritoneal laparoscópico, que es probablemente una de las terapéuticas más controversiales que se manejaron en los últimos 30 años prácticamente ya, y que han dado lugar a estudios realmente importantes en cuanto al esfuerzo que ha llevado a hacer estos estudios para conseguir información que después uno pueda analizar. Y uno puede hacer un lavado peritoneal laparoscópico, es decir, un lavado de una peritonitis purulenta, como la que hace, por ejemplo, para una apendicitis común y silvestre antes de o cuando saca el apéndice, ¿no? ¿Y a quién se puede hacer un lavado? ¿Dónde está indicado un lavado peritoneal laparoscópico?
En un paciente que tiene estabilidad hemodinámica, pues seguramente puede hacerse, pero uno no puede negar que en un paciente que no tiene estabilidad también pueda llegar a hacérselo, porque quizás es un procedimiento rápido que permite salvar al paciente de la situación aguda y dar tiempo a una reanimación pronta en la terapia intensiva. Otra de las cosas que tenemos que ver es que no haya una perforación patente en el intestino, que la vemos y esté la perforación ahí a la vista y que continúe contaminando el peritoneo, que tengamos los instrumentales adecuados, que tengamos el entrenamiento adecuado y que tengamos un soporte institucional adecuado. Es decir, que nosotros cuando nos vayamos de la guardia haya otra persona que lo vea al paciente, lo controle, lo siga y se lo siga en el marco de, en la medida de lo posible, el contexto de un servicio de cirugía. Y ese lavado vino a presentarse, como les decía, hace 30 años, porque hubo un grupo de cirujanos que ellos vieron que no, cuando resecaban las piezas de las peritonitis purulentas de origen diverticular, la perforación ya no estaba patente en la pieza quirúrgica en gran cantidad de pacientes. Entonces ellos propusieron comenzar a hacer lavado laparoscópico con muy buenos resultados en poquitos pacientes, en 8 pacientes, y que a lo largo del seguimiento ninguno de ellos los resecaron como se hacía antes, después del episodio de diverticulitis. Y eso impulsó el desarrollo de múltiples estudios, generalmente series de casos o cohortes, que mostraban que el lavado peritoneal laparoscópico tenía muy pocas fallas, que tenía muy poca mortalidad, que tenía muy poca morbilidad y que tenía un muy bajo índice de ostoma. Lo que sí, como les decía al comienzo, la evidencia era de una calidad relativamente baja, pero era la evidencia que había disponible hasta ese momento. Calculen que este metaanálisis, o mejor dicho, esta revisión sistemática, juntaba 231 pacientes a la fecha. Y era muy interesante el concepto del lavado laparoscópico, solamente lavar el peritoneo, dejar drenaje e irse, puesto que comparar con una operación de Harman abierta o una operación de anastomosis primaria con ileostomía era comparar con esta morbilidad y esta mortalidad que es muy diferente a lo que se venía mostrando en la serie de lavado. Porque tampoco uno debe olvidarse de que después de hacer un Harman o una anastomosis con ileostomía, viene la posibilidad de reconstruirse el tránsito, que en muchas series muestran que solamente 2/3 de los pacientes llegan a reconstruirse. El resto queda con la ostomía en forma definitiva por distintos motivos. Y por ejemplo, lo que se hace en la reconstrucción de operación de Harman, como vemos acá en el recuadro, tiene una morbilidad general muy grande. Entonces, tenemos infecciones del sitio quirúrgico, sangrados 2,9% que requirió cirugía, dehiscencia anastomótica casi un 6% que requirió cirugía, es decir, el 9% de los pacientes tuvieron que ser reoperados de las reconstrucciones de Harman en esta serie en particular, lo cual habla de que uno tiene que pensar a esta peritonitis diverticular que uno está tratando, no en solamente cómo resuelve el problema de hoy y mañana será otro día. Uno tiene que saber que hoy tiene que resolver un problema y que lo que hagamos hoy va a impactar en la vida de ese paciente a lo largo de al menos un año de ahí en adelante. Por eso es importante pensar y tomar las decisiones de acuerdo a todos los factores que analizamos al comienzo de la presentación. Nosotros en el año 2014 hicimos una presentación inicial de nuestra serie con 44 lavados laparoscópicos, en los cuales el 85% tuvimos un éxito en el tratamiento solamente haciendo una laparoscopía, lavando la peritonitis, como le explicaba recién, igual que en una peritonitis por una apendicitis, y sí en 5 pacientes, es decir, el 15% de los pacientes, tuvimos que reoperarlos dentro de la internación por que el paciente desarrollaron una peritonitis sostenida o una perforación libre, a los cuales se le hicieron las cirugías que se ve ahí, 2 operaciones de Harman y 3 anastomosis, una por vía laparoscópica y otras convencionales sin derivación. Esos números después los actualizamos en 2020-21 para la Sociedad Argentina de Coloproctología en casi 90 pacientes, manteniendo más o menos la misma proporción de éxito del tratamiento. Entonces nosotros hoy en día seguimos haciendo un lavado peritoneal laparoscópico por cirujanos generales en la guardia de nuestro hospital. ¿A qué pacientes? A los pacientes cuando presentan una peritonitis Hinchey 3, cuando tenemos posibilidad de hacer una laparoscopía satisfactoria, que no nos deje duda de lo que estamos haciendo, cuando no tenemos una perforación intestinal demostrable y allí utilizamos una prueba que es lo que hacemos, no sé si será lo mejor o lo que hay disponible, pero es lo que hacemos,
que hacemos una prueba neumática similar al testeo de una anastomosis colorectal, y si no tenemos fuga de aire durante esa prueba neumática, consideramos que la perforación se encuentra sellada, que ese paciente no esté en tratamiento inmunosupresivo, porque si fracasa el lavado es realmente un problema muy serio, y que no tengamos una duda diagnóstica en cuanto a que estamos frente a una peritonitis de origen diverticular. Y les decía que este lavado peritoneal laparoscópico, que se hizo un poco más larga la presentación en este tema, dio lugar a ensayos clínicos donde se compararon básicamente las distintas opciones, ¿no? El lavado peritoneal laparoscópico versus la operación de Harman, versus la sigmoidectomía incluso con anastomosis, algunos por laparoscopía, otros por vía convencional. Y fueron dando distintos datos que uno los puede analizar y que voy a tratar de hacerlo conciso al análisis de estos ensayos clínicos. El primero fue Dilalatraya, que tenía como objetivo medir la morbilidad y la mortalidad a corto plazo. Entonces se compararon casi 40 pacientes en un grupo de lavado peritoneal laparoscópico versus una operación de Harman convencional. Y lo que se vio en este ensayo clínico es que el índice de reoperaciones en agudo fue de 13 y 17% para ambos grupos, con una mortalidad de al 90 días de 8 versus 11%. Perdón, me distrae un poquito el que está dibujando en la pantalla. Este, la conclusión de este ensayo clínico es que el lavado peritoneal laparoscópico es tan seguro como la operación de Harman para controlar la sepsis en términos de morbilidad y mortalidad a corto plazo. En ese sentido, si yo tuviera que definir, diría que prefiero que me hagan la cirugía que está a la derecha que la que está a la izquierda, ¿no? En el sentido, si voy a tener la misma morbilidad y la misma mortalidad con distintos procedimientos quirúrgicos. En cuanto a las complicaciones propias del abordaje convencional, esto es muy importante entender que uno puede tener un Harman que no tiene ningún problema en su realización, pero puede tener complicaciones de la pared abdominal solo por tener un abordaje convencional y no laparoscópico, lo cual habla también de que si uno puede evitar el abordaje abierto, uno se puede ahorrar un gran número de complicaciones realmente importantes, tanto en la etapa aguda, como vemos acá, como en la etapa crónica, con eventuaciones de este tipo, que van a requerir posteriormente cirugías que pueden ser de gran envergadura, como esta que vemos acá, para la reparación de esos defectos parietales. Por eso, el análisis alejado a 12 meses de este ensayo clínico de Dilala Trial mostraba que los pacientes que iban a un lavado peritoneal laparoscópico tenían un riesgo relativo no ajustado de 0,41 frente a la operación de Harman de tener una cirugía, una nueva cirugía a 12 meses. Es decir, los dos pacientes partiendo de cero, uno con un lavado, otro con una operación de Harman convencional, al que se le hacía un lavado, aunque fracase el lavado ese, tenía un 50% de chances menos de tener una nueva cirugía a lo largo de 12 meses. Y ahí hay que considerar que hay un grupo de pacientes que se van a operar para reconstruirse el tránsito. Entre ellos el 50% de los pacientes que se reoperaron de la operación de Harman. Por eso es importante tener presente de que una operación de Harman va a implicar un futuro en el futuro o va a tener consecuencias en el futuro del paciente. El otro ensayo clínico que tuvo mucha importancia fue la Distrial, también un ensayo multicéntrico internacional, que tenía como objetivo medir la morbilidad y la mortalidad a 12 meses del lavado peritoneal laparoscópico versus la sigmoidectomía. Y este estudio analizó 45 y 42 pacientes, pero se detuvo por indicación del monitor del ensayo clínico porque el grupo de lavado peritoneal laparoscópico presentaba mayor cantidad de efectos adversos en forma marcada que el grupo de sigmoidectomía. Se detuvo el análisis y ahora le voy a explicar bien por qué, pero los resultados mostraron que la morbilidad en ambos grupos fue de 67 y 60%, la mortalidad de 9 versus 14% y la reintervención en agudo fue de 40 versus el 5% en contra del lavado peritoneal laparoscópico, lo cual concluye que el lavado peritoneal laparoscópico no es superior a la sigmoidectomía. Y lo que se marca acá es que hay mayor índice de reintervenciones en agudo para el lavado peritoneal laparoscópico. Y
Si analizamos las sigmoidectomías, lo que vemos es que ahí había un 21% de operaciones, perdón, 21 operaciones de Hartmann y 14 resecciones primarias con anastomosis más ileostomía. Es decir, que el 83% de las sigmoidectomías iba con una ostomía de protección o como Hartmann, ¿no? Y sabemos nosotros también que las ostomías pueden tener complicaciones. Y no quiere decir que todas tengan complicaciones. Lo que sí tenemos que saber que cualquier decisión que tomemos nosotros, cualquier opción que tomemos, implica también asumir la responsabilidad, no solo que pueda fracasar un lavado o que tengamos una dehiscencia anastomótica, sino que podamos tener complicaciones en una ostomía cuando por ahí capaz que no era necesario hacerlo. También tenemos que ver que en el grupo de sigmoidectomía solo el 16% de estos pacientes fue operado por vía laparoscópica, con lo cual el 84% restante se podía encontrar en riesgo de tener las complicaciones parietales como las que vimos recién. Y en cuanto a la reconstrucción, las ileostomías se cerraron casi todas, pero las operaciones de Hartmann, la mitad al año no se habían reconstruido. Y de esos 12 que sí se reconstruyeron, 3 fueron reoperados por dehiscencia, es decir, el 25% de las reconstrucciones de Hartmann se tuvieron que volver a operar por una peritonitis, por una dehiscencia de anastomosis. Con lo cual, vuelvo a decir que las decisiones que uno toma van acompañadas de la responsabilidad de poder lidiar con las complicaciones de esa cirugía que uno elija hacerle al paciente. En definitiva, este estudio mostró que el lavado peritoneal laparoscópico tenía la mitad de estomas definitivos que la sigmoidectomía. Y es importante destacar que se consideró al drenaje percutáneo de un absceso como una reintervención en este ensayo clínico, lo cual duplicaba el índice de reintervenciones que tenía. Y es muy importante para mí, al menos interpretar de que si a mí me hacen un lavado peritoneal laparoscópico y después me tienen que poner un drenaje percutáneo para drenarme un absceso, prefiero eso que un Hartmann exitoso. Es una opinión personal. Pero también hay que comprender que ese ensayo clínico tenía por protocolo el tratamiento consistía en hacer el lavado peritoneal laparoscópico y dejar solamente puesto un drenaje en la pelvis. Generalmente una peritonitis puede requerir, por más que uno lave perfectamente bien todo el abdomen, la colocación de más de un drenaje para favorecer la salida de los fluidos en el postoperatorio de una peritonitis de este origen. Finalmente, el último ensayo clínico que se publicó fue Scandic Trial, que fue otro ensayo clínico multi-institucional internacional, donde acá se aleatorizaban los pacientes antes de la cirugía, con lo cual los 100 pacientes más o menos que hubo en cada grupo se mezclaron con tumores, con otras patologías que ensuciaron un poco el análisis, pero que permite metodológicamente analizarlo igualmente. El objetivo que tenía este ensayo clínico era medir las complicaciones postoperatorias severas de la escala de Dindo y Clavien igual o mayor a 3, y lo que se vio en este ensayo es que el índice de complicación era similar en ambos grupos, la mortalidad también similar de 13 versus 11%, pero había más reoperaciones en el grupo de lavado peritoneal laparoscópico, es decir, que concluía de que si bien no reducía las complicaciones mayores, no recomendaba el uso de lavado peritoneal laparoscópico. Ahora, lo cierto es que en este ensayo clínico, lavado peritoneal laparoscópico evitó una laparotomía y una colostomía en el 80% de los pacientes con igual morbilidad y mortalidad que en el grupo que iba a una sigmoidectomía y colostomías o ileostomía. Y el índice de estoma a un año era de 14 versus 42%, lo cual marca un impacto importante tanto en la calidad de vida de los pacientes como en la necesidad de una nueva intervención para la reconstrucción del tránsito. Y en base a estos ensayos clínicos se hicieron múltiples metaanálisis, todavía siguen saliendo al día de hoy con los seguimientos a largo plazo, y que he tratado de resumirlo más o menos en esta imagen acá, ¿no? El lavado peritoneal laparoscópico versus la resección en los metaanálisis muestra que el lavado tiene menor control de la sepsis de origen diverticular en casi alrededor del 15% de los pacientes que la resección. Sin embargo, a largo plazo tiene menos reoperaciones, tiene menor índice de ostomías transitorias y definitivas, tiene menores costos para el sistema de salud y todo eso con similar morbilidad y similar mortalidad que las cirugías resectivas.
Por eso es que el lavado peritoneal laparoscópico en nuestro grupo de trabajo sigue siendo una herramienta o una opción para el tratamiento de las peritonitis purulentas de origen diverticular. Otra cosa distinta, a mi entender, son las peritonitis de Hinchey 4, peritonitis fecales. En este sentido, yo tengo que decir que el lavado laparoscópico, nosotros acá no le encontramos ningún nicho regular. Alguna situación particular, específica, podría pensarse, quizás sí, pero no le encontramos un nicho regular con indicaciones para este tipo de tratamiento. La operación de Harman probablemente acá se puede aplicar con mayor frecuencia porque es más común la inestabilidad hemodinámica, es más común que las comorbilidades que pueda tener un paciente se encuentren exacerbada el efecto biológico con la inflamación aguda. Es más común que tengamos condiciones locales, tanto de inflamación de peritoneo, del grosor de las paredes, el edema en estos pacientes y va a depender también de los recursos que tengamos y el entrenamiento o si tenemos un entrenamiento inadecuado para hacer anastomosis primaria. Pero cuando se dan las otras circunstancias primero, probablemente lo mejor es hacer una operación de Hartmann. La anastomosis primaria con una colostomía o con una ileostomía también puede encontrar su lugar acá, en tanto la estabilidad hemodinámica no sea tal como la anterior, en tanto las comorbilidades que tenga el paciente no sean tantas como la anterior o no tenga un impacto similar al anterior, cuando tengamos condiciones favorables más o menos adecuadas, que puede suceder, por ejemplo, en aquellos pacientes en los que la peritonitis va más hacia arriba y el fondo de saco de Douglas no tiene tanto, cuando tengamos los instrumentos y el entrenamiento también adecuado. Y la anastomosis primaria probablemente es una de las que encuentra menos lugar en este lugar, pero donde también puede aplicarse si se dan todas estas condiciones que enumeramos acá y que permiten que uno pueda hacer una anastomosis si uno está habituado a hacer anastomosis colorectales y al manejo de los pacientes con la peritonitis de origen diverticular. La traigo esta frase acá y la voy a leer, que es: la operación de Hartmann se ha convertido en el tratamiento estándar para la perforación diverticular, ya que la resección ha demostrado tener mejor sobrevida que la colostomía de desfuncionalización. Esto es la frase que Krukowski proponía en el año 1984, que es la misma persona que hizo los análisis de las piezas quirúrgicas y no veía la perforación para que comience la era del lavado peritoneal laparoscópico. ¿Por qué pone esta frase? Porque en esa época el tratamiento estándar de la peritonitis diverticular era operar al paciente, hacer una colostomía, lavar todo, drenar, operarlo en un segundo tiempo para hacer la resección intestinal y anastomosis y en un tercer tiempo el cierre de la colostomía. Entonces, acá se pasaba de una cirugía en 3 tiempos a una cirugía de 2 tiempos. Hoy en día, poder establecer cuál es el estándar de tratamiento es muy complejo y no está dado solamente por el tipo de cirugía más común que se hace, sino que va a estar dado por el estado del paciente que tengamos que operar, las condiciones de la enfermedad, cuáles son los recursos tecnológicos que tenemos nosotros disponibles como cirujano y que tenemos disponibles como hospital para atender a esos pacientes y los recursos humanos que tenemos, tanto nosotros como cirujanos, como nuestros colegas médicos, para el tratamiento y recuperación de estos pacientes. Por eso el estándar de tratamiento para esto, no sé si existe, el estándar creo que es tener la mejor preparación posible, el mejor entrenamiento adecuado y, por supuesto, tener la mejor predisposición para comprometerse con estos pacientes. Les agradezco muchísimo por invitarme a dar esta charla. Quedo dispuesto a las preguntas que me quieran hacer y aprovecho también 15 segundos para invitarlos a nuestro curso que vamos a realizar este año en octubre, el 1 y 2 de octubre de este año, en el auditorio de la UCA en Puerto Madero. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Excelente. Bueno, excelente presentación, Ricardo, muchas gracias. Luis Díaz y Oscar Sabas, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o algún disparador para discutir, los escuchamos. A ver, Lucho, yo te escucho. No, pero primero mi maestro, usted, Oscar, que No, son... no, yo no soy maestro de nadie, vos sabés que no. No, no, bueno, primero felicitarlo a Ricardo. Está muy interesante este tema que creo que se debate en todas las mesas de discusión de todos los congresos, si el lavado peritoneal o no.
yo soy de la escuela donde las pocas veces que hicimos lavado peritoneal no fue mal, y creo que acá me apunté dos o tres cosas que sería interesante para charlar. Primero, definir qué es una peritonitis purulenta, porque a mí me da la sensación, y eso es un poco la experiencia que nosotros tenemos, trabajar en un hospital público y en la parte privada, es que hay mucha definición de peritonitis purulenta y es un poco de líquido en una fosa ilíaca izquierda, ¿no es cierto? Entonces, si yo defino a eso como una peritonitis purulenta y a ese paciente lo pongo en este grupo y lo lavo, y lo más probable es que tenga una muy buena evolución. Nos pasa a nosotros que los pacientes generalmente nos llegan con otro tipo de evolución, una peritonitis purulenta de 2 o 3 días, o que le hiciste tratamiento antibiótico y no anduvo, y que el paciente está mucho más comprometido. Entonces, ahí empieza a jugar otro tipo de cosas, ¿no? Eh, También me pregunto, si yo en una peritonitis apendicular no dejo drenaje, saco el foco y no dejo drenaje, ¿por qué voy a dejar 3, 4 drenajes ahora para drenar esta peritonitis purulenta? Cuando lavándolo, supuestamente, claramente que eso también tiene un tema, que es la técnica para hacer la prueba de fuga, que creo que muchos vamos a coincidir que es medio complejo, porque si tiene mucho edema el mesocolon o no tiene, si la cantidad de aire es suficiente o tiene una perforación libre o tiene una perforación retroperitoneal, o sea, mesentérica. Entonces, creo que el tema de discusión está en eso. Nuestra experiencia y en los hospitales públicos es un poco compleja, pero sí estoy totalmente de acuerdo que las morbilidades y las complicaciones que tienen las cirugías tipo Harman o resectivas, son altas, sobre todo porque claramente también en los hospitales públicos el índice de no retransitación es muy alto, y eso sí genera un costo para toda la población. En lo personal, no estoy en contra del lavado peritoneal, pero no lo hacemos. Nosotros con los residentes y en el hospital la normativa es resección en estos casos, eventualmente algo percutáneo, pero bueno, creo que es totalmente discutible, y en casos seleccionados sí haría, pero me gustaría ponernos de acuerdo qué es una peritonitis y a qué paciente exactamente le vamos a hacer ese procedimiento. No sé, la experiencia de ustedes claramente es distinta, la nuestra no, pero es muy interesante para mí discutir qué tipo de pacientes vamos a poner en la balanza para poder discutir de lo mismo. Sí, mirá, nosotros le llamamos peritonitis purulenta a aquel paciente que operamos y encontramos líquido libre en 4 cuadrantes, purulento, con fibrina en el intestino, que muchas veces tenés que ir sacando despacito la fibrina de todos esos lugares. Eh, yo creo que una de las cosas que más hemos tratado de observar y más nos ha costado a nosotros es saber por qué fracasa algún paciente, porque el 15% de esos pacientes que a nosotros nos fracasan en el lavado laparoscópico no fracasan, siendo similar a todos los otros que no fracasan, ¿no? Eh, en algún momento tratamos de estudiar el tiempo de evolución de los síntomas, de que el paciente empieza con dolor al momento que uno lo opera, porque da la sensación como que si vos, en algún momento tuvimos una idea, pero que no la pudimos comprobar, que el paciente que se operaba lo más rápido que llegaba, o que pasaba poquito tiempo entre que el comienzo del dolor y la cirugía, era el paciente que por ahí tenía más chance de fracasar, porque probablemente se encontraba en un momento evolutivo de su fisiopatología hacia la perforación. Por ejemplo, el absceso hacia el mesenterio, que después terminaba abriéndose el mesenterio y terminaba el orificio del colon abierto. Y por ahí el paciente que ya llevaba 2, 3, 4 días era el paciente que quizás había comenzado desarrollando un absceso, que esa misma situación bloqueaba el orificio del colon y que después ese absceso es el que se rompe y generaba la peritonitis. No sabemos porque el proceso fisiopatológico completo no lo sabemos. El sustento fisiopatológico del lavado frente a la resección es el estudio de las piezas quirúrgicas de las peritonitis purulentas de 4 cuadrantes, donde no se encuentra la perforación en la pieza quirúrgica. En el trabajo ese que yo le mostraba de Oleri, de 2012, ellos encontraban en un 37% de los pacientes la perforación patente.
es decir, en proporción todavía mucho más alta. En el 63% no la encontraban a la perforación. Eso es mucho más alto del índice de fracaso que nosotros hemos tenido en nuestra experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los drenajes puede llegar a ser controversial. Es cierto que hay gente que no deja drenajes cuando lava una peritonitis purulenta de 4 cuadrantes de una apendicitis. En lo personal no es, yo ya no hago guardia hace unos años, con lo cual no puedo decir ya no lo, no lo hago o no, pero no es lo que he hecho durante los 20 años que hacía guardia. Una peritonitis purulenta probablemente le dejaba 2, 3 drenajes tranquilamente, aunque sea que se los deje 2 días, pero dejabas para dejar limpio, porque la verdad que después que uno hace una cirugía de esa, tener que lidiar con un paciente que va haciendo fiebre, que incluso hace fiebre 2, 3 días después de la misma cirugía, puede hacerlo y ensucia un poco el cuadro clínico. Y no he visto o no me ha tocado a mí por lo menos ver y resolver complicaciones de drenajes puestos, ¿no? Pero bueno, y había un tercer punto, perdón, pues había nombrado un tercer punto, Oscar, para hablar que no me estoy perdiendo ahora. Creo que está en silencio, Oscar. Ahí está. No, no soy muy amigo de la tecnología. No, no, era eso, era esto de los 4 cuadrantes. Claramente uno sabe que la peritonitis es así, pero bueno, muchas veces en la práctica vos ves que hay un lavado de algo que era mucho más localizado y eso te va a dejar el trabajo. No, no, Ah, eran básicamente esos puntos, el drenaje. Nosotros personalmente no dejamos drenaje, ni en las cirugías de anastomosis primaria, no por esto, sino de colon. No dejamos drenaje de rutina, tampoco hago guardia hace muchísimos años, pero en las peritonitis tampoco dejábamos. Pero es una conducta por ahí de grupo. Eh, por eso me llamaba la atención que nosotros no dejamos en eso, tampoco lo dejaríamos en esta ocasión, digamos, claro. ¿sí? Como te digo, nuestra experiencia ha sido poca y sí hemos tenido alguna experiencia de algunos otros pacientes que han venido de otros centros con complicaciones de lavado, como estenosis, como fístulas enterocutáneas, digamos, por una peritonitis por lavado, que eso también me gustaría preguntarte sobre su experiencia, qué complicaciones alejadas han tenido. Nosotros hemos tenido 2 o 3 pacientes con fístulas operados alejadas, ¿no? Y con estenosis, después de haber tenido un lavado, como única experiencia de complicaciones alejadas de ese tipo de procedimientos. Por eso quería preguntar tu experiencia en eso. Ya, nosotros pasamos por mucha etapa, porque esta serie que nosotros te nombramos es desde el año 2006 para acá, donde fueron cambiando incluso las indicaciones de la cirugía electiva de la Diverticulitis. colitis misma, ¿no? Probablemente los primeros pacientes que se lavaron y que anduvieron bien, ahí tuvimos mayor incidencia de resección programada, utilizando el lavado peritoneal como un procedimiento puente para una cirugía electiva. Y después fuimos viendo un poco lo que se conoce ahora, que los primeros episodios de diverticulitis suelen ser los más graves de la historia de los pacientes, ¿no? Que el episodio inicial de peritonitis suele ser el primer episodio en casi el 80% de los pacientes con enfermedad diverticular, con diverticulitis. Con lo cual, eh, pasamos a otra etapa donde si ese paciente no presentaba ninguna complicación, podíamos estudiarlo a largo plazo y no tenía otros episodios, no lo operábamos como rutina. Sí hemos tenido pacientes que han tenido episodios iterativos de diverticulitis de menor severidad clínica, a lo que se operó por reiteración de los episodios, y hemos tenido, creo que 2 o 3 pacientes, en este momento te pido disculpas porque no tengo el número exacto, que hicieron una peritonitis aguda nuevamente al cabo de un tiempo, un año, 6 meses, 8 meses, y se operaron en forma. Eh, y en el seguimiento de toda la serie nuestra, no tuvimos ningún paciente con una ostomía definitiva o un paciente que no se haya reconstruido. Y lo otro que tampoco tuvimos fue mortalidad en la serie de lavado laparoscópico. Probablemente porque de alguna manera se pueden haber seleccionado en el momento inicial los pacientes que estaban mejor para hacer un lavado laparoscópico. No te olvides que eso también depende de
el cirujano que está operando, que tiene que tener un paciente en condiciones para hacer una laparoscopía, tiene que tener el paciente con una buena prueba neumática y demás. Entonces, no tuvimos mortalidad. Eso creo que son datos que se repiten mucho en las series presentadas del lavado peritoneal laparoscópico. También es cierto, y eso tiene que ver mucho con la controversia de la evidencia, de que los que presentamos serie de lavado peritoneal laparoscópico son aquellos que tuvimos una utilidad o resultados que han motivado que uno continúe haciendo el tratamiento por los mismos resultados que uno tiene. Porque esta conversación, como la que tenemos con vos, Oscar, de que dos, tres lavados que no anduvieron, ya motivan a que uno no siga haciendo los lavados. Y, Sí. y es justificable y absolutísimamente justificable, porque lo hago dos veces el procedimiento, no anda bien, bueno, no es algo, porque uno tiene que tomar la responsabilidad de lo operamos y a los 2 días hay que operarlo de vuelta. Situación que me tocaba afrontar a mí también. Como nos pasa cuando hacemos una operación de Harman y hay una evisceración, hay una infección profunda de la herida que abre toda la herida, que después tenemos que curar al paciente, hacer una cirugía para cerrar la piel, otra cirugía para la eventración, etcétera, etcétera. Cualquiera de las decisiones que tomemos siempre puede ir acompañada de complicaciones, ¿no? Te Perfecto. quería hacer una pregunta y ahí corto y le dejo lugar acá a Luisito. Eh, Me parece también interesante que vos para llegar a decidir a lavarlo y nada más al paciente tuviste que primero ingresar laparoscópicamente, lavarlo, hacerle prueba neumática, etcétera, etcétera, y si te diste cuenta que estaba perforado, que la prueba neumática fue positiva, etcétera, etcétera, ese paciente cambias el rumbo y le haces cualquier otro de los procedimientos. Entonces, también me pregunto si a ese paciente no estoy sesgando un poco las complicaciones, porque es un paciente que lo tengo una hora más en cirugía, con un tiempo más, o muchas veces lo tengo que convertir, ¿sí? Entonces, claro, es un paciente que no sé si sería tan significativo, pero digo, analizar que un paciente que entré para un procedimiento, que en el medio de la cirugía tengo que cambiar el rumbo, bueno, por ahí es un paciente que le cuesta más un poquito el postoperatorio, ¿no? Puede ser totalmente. Cuanto más larga la duración de la cirugía está asociada directamente a morbilidad y a tiempo de estadia hospitalaria, eso es conocido. Y claramente hay algo que coincidimos todos en esto, que el entrenamiento del cirujano del equipo quirúrgico actuante también va a ser muy importante, saber en qué momento hacer, cómo hacer la prueba y todas estas cosas. Así que es para mí interesantísimo. Lo venimos charlando con el equipo hace tiempo de si empezamos de nuevo a hacer lavado peritoneal o no. Bueno, yo soy el más viejo y siempre son los viejos, somos los más reticentes a los cambios, ¿no? Pero Una de las cosas de lo que hablamos estamos poco en cuando eso. hacemos todo esto es del anestesiólogo, porque Bueno, uno va a operar al paciente y vos por ahí tenés cirugía en donde empezás con pacientes que están bien, que están estables. Teóricamente lo que uno espera es que el momento que vos terminás de lavar la peritonitis, que te puede llevar 20, 30 minutos del inicio de la cirugía, donde lavas rápidamente todo, esos son los momentos donde el paciente ya al poquito tiempo el anestesiólogo debería decirte, mira, lo tengo mejor al paciente. Porque es lo que sucede cuando uno tiene un paciente así inestable, que le falta un poquito de líquido, que está con al poquito tiempo el anestesiólogo te dice está un poco mejor. No siempre pasa eso. A vos te puede tocar un anestesiólogo que la hipotensión la maneja principalmente con un aporte excesivo de fluido y vos en media hora tenés el intestino 3 así. milímetros más grueso. ¿Mm? Y eso ya te va quitando las posibilidades de que vos digas, puedo hacer una anastomosis acá. Y además, sin contar, digamos, que la hiperreanimación con fluido ya genera un exceso en la inflamación sistémica per se, de la que ya traía el paciente. Sí, Entonces, si vos pasás que decís, bueno, este paciente no lo puedo lavar porque tiene una perforación patente, que incluso hay publicaciones de gente que cierra con un punto y después lava y se va, ¿no? sí, sí. Eh, si vos sumas todo ese tipo de agresiones que le hacemos al paciente, bueno, va a cambiar y va a mostrar por qué es una patología que no importa el tratamiento que uno haga, siempre va acompañada de una morbilidad considerable. Gracias, Ricardo. Al contrario. Ricardo, excelente tu presentación, muy buena. Una pregunta técnica. Para el paciente que le vas a hacer resección y anastomosis, ¿de dónde hasta dónde resecás
¿Qué tipo de cirugía le haces respecto a ver si esto, siempre está la duda, viste, si esta perforación es diverticular o otra índole, si tiene algún estudio previo, descartando una patología neoplásica, a eso me refiero. Entonces, si le haces una resección, ¿de dónde hasta dónde le resecás? Si la vas a hacer anastomosis primaria. Si le vas a hacer un Harman, si resecás exactamente lo mismo. Sí, Si dijiste que le va a hacer, si es que le haces una ileostomía, lavabas, le preparabas el intestino con algún tipo de lavado, ¿cómo lo haces? Porque yo no hago lavado más que limpiar ahí los extremos de los cabos. bien. Si sos propenso a hacer colostomía, yo pensando en si se complica esa anastomosis que hice con una colostomía de protección y tengo que rearmarlo después, ¿tenés esa consideración en mente en algún momento? Es decir, colostomía versus ileostomía, cuál por cuál. Eso en los que son resecciones, son varias preguntas técnicas. Si yo estoy para una resección de un paciente que no está estudiado previamente y tiene ilio, ¿me cambia esa conducta? Si es fumador, lo tenés en cuenta. Y lo otro en el lado del lavado. Me encanta que hable del lavado porque yo no hago guardia, pero veo que ahora es para, para sacarle el miedo al lavado. A ustedes no se le murió ninguno. Excelente. Si uno lava, ¿dónde deja drenaje? Y si tiene algún rol la tomografía en el seguimiento posterior, si ustedes la usan o es seguimiento clínico nada más para ver cuál va a andar bien o cuál hay que reoperar. Serían esas las preguntas mías. No sé si más o menos se entendió. Me tomó una nota acá para ordenarme un poquito el seguimiento y la tomografía. Bien. Bueno, mira, si yo tengo que hacer una resección de un paciente, probablemente sea paciente que tiene una peritonitis purulenta con una perforación visible o tiene una peritonitis fecal, aunque no le vea la perforación. Si tiene una peritonitis fecal, no le veo la perforación, lo reseco, ¿sí? Si voy a resecar, el límite de resección inferior va a ser siempre el recto superior, Bien, independientemente de la cirugía que le vaya a hacer, si le voy a hacer un Harman, si le voy a hacer una anastomosis primaria, lo que fuera. Y la ligadura la voy a hacer en la arteria mesentérica inferior en su origen. Y la resección proximal, si tengo certeza o tengo por lo menos alta sospecha de que es una enfermedad diverticular, la voy a hacer en donde haya colon sano completamente, que puede ser colon descendente, bajar el ángulo, dependiendo de la situación que se presente allí. Si ¿qué es tengo duda, sano? ¿cómo? A qué consideras sano? Sano, que tenga un colon blandito, sin divertículo, Fino. grueso, Vale, que vos puedas, que sea maleable, como un colon no temiocótico, ¿sí? bien, Que vos veas bien. que es adecuado para hacer una anastomosis. Como el colon que vos bajás cuando sacás un tumor, básicamente. Si yo voy a hacer un Harman, probablemente ahí estoy hablando de un paciente que está un poquito más grave. Entonces, quizás no me voy a preocupar tanto en cortar exactamente en el recto superior, quizás no me voy a preocupar tanto en cortar en el colon perfectamente sano ni bajar el ángulo. Probablemente me apura un poco el tiempo y la necesidad de terminar la cirugía cuanto antes, y probablemente pueda dejar un poquito de sigma en el recto superior para no extender la cirugía, y probablemente pueda ostomizar un colon no tan sano que después, cuando haga la reconstrucción, puedo salvar esa necesidad. En cuanto a... Si es fumador, ¿te cambia si es fumador una anastomosis versus un Harman? Mira, en principio te diría que no, salvo que sea un fumador pesado con EPOC, un fumador pesado que tenga consecuencias clínicas previas, ¿no? Porque el ser fumador en general es un factor de riesgo para la anastomosis, que vos lo tenés que ir sumando junto con los otros factores, ¿no? Lo vas sumando con la peritonitis, lo vas sumando con la estabilidad hemodinámica, con lo inotrópico que tiene el paciente, etcétera, etcétera. El fumador aislado per se, no. Probablemente, si vos me decís, estás operando un paciente de esos típicos EPOC, flaquitos, que vos sabés que tienen problemas, y probablemente sí, lo considere como un factor muy pesado para decirte te hago un Harman, y después vemos en otras condiciones si sale del respirador, reoperar. En cuanto a el lavado del colon, si uno lo va a hacer una anastomosis y va a hacer una ileostomía o una colostomía, cualquiera de las dos, creo yo, el colon y el recto que hay entre el ostoma y el ano tiene que estar limpio. Un concepto que
no te puedo decir que hay un estudio que tiene que Lo estar. haces extremo, la más un poquito el colon descendente, no es que te ponés a lavar. No, puedo pasar una sonda por el apéndice y lavarlo y dejarlo completamente vacío y limpio el colon. ¿En serio? Lo Ah, mismo que si voy a hacer un Harman, el recto lo voy a dejar completamente vacío, porque que vos hagas una cirugía, un Harman, y te llega un paciente complicado con la peritonitis porque se abrió el muñón rectal que estaba lleno de materia fecal, la verdad que es un problema muy serio por un gesto que no te lleva mucho tiempo. pero pará, vos decís que le resacarías el apéndice y le pones una sonda y le haces un lavado y todo ese líquido que introducís sale. Tenés que Nunca sacar. lo hice, ¿eh? Por eso pregunto. Sí, Sí, claro, sí. Probablemente mira si vos. estás haciendo una cirugía laparoscópica para esto no es sencillo hacer eso, con lo cual Ajá. sea en ese momento hace un lavado transanastomótico. Sí, nosotros tampoco lo hemos hecho nunca. Podés pasar una sonda a través del recto con un rectoscopio, la haces pasar por la anastomosis hasta arriba y lavas todo y lo sacás por la misma sonda. Pero cuanto más limpio dejes el colon, mejor. Porque yo no le veo mucho sentido de hacer una ileostomía y dejar un colon cargado con materia fecal que va a poner en tensión y en contaminación la anastomosis como casi igual que si tuviera tránsito, si no dejara un ostoma. No sé, discúlpenme la intromisión, no sé, Luis, si vos haces anastomosis con iliostomía, nosotros tampoco hacemos. Eh, pero bueno, creo que eso es para discutir porque nosotros nunca hicimos el lavado y de ahora que se discute tanto si las anastomosis electivas, ¿no? Lavado colónico sí, lavado colónico no, qué sé yo. Nunca se me planteó y nunca lo hicimos tampoco, el lavado en agudo, ¿no? Bueno, Eh, no, bueno, pero me parece re por eso digo. interesante que el concepto que él dice, deja una ileostomía porque dejar un colon cargado, todo perforado va a tener el colon cargado. Puede Entonces, tenerlo o no. bueno, está bien, bueno, me parece súper interesante esa opción, nunca la había tenido en cuenta, nunca lo hice. No sé si prácticamente cuánto tiempo te puede llevar, porque me imagino que va a sumar tiempo, pero bueno, me Totalmente. parece súper interesante y lo hace un centro de primera calidad, así que bueno, eh, excelente ese aporte. Bien, y que después me había preguntado lo de la tomografía para el seguimiento. En realidad el seguimiento lo hacemos al paciente en forma clínica, ¿no? Como Y cuando me contaste operamos. que sí, hacen fiebre, aún así después del lavado siguen haciendo fiebre y no se asustan, ¿puede Mira, ser? a mí, pues, yo opero un paciente de lo que sea, un Ajá, Harman, un lavado, una anastomosis primaria, una apendicitis, después de la cirugía, si me hace fiebre, no que me asuste, pero considero que las primeras 48 horas un paciente con una peritonitis puede seguir haciendo algo de fiebre, por un proceso inflamatorio lógico, ¿no? Por eso estamos tratándolo con antibióticos. Hay todavía fluidos que si vos los cultivás son positivos, aunque no bien, sea un absceso, ¿no? Si vos cultivás el líquido de un drenaje el otro día que lavaste una peritonitis fecal, ese líquido en general te va a dar positivo. Eh, bien. 24, 48 horas uno espera que el paciente pueda hacer algún registro febril, por lo que Y no le hacen tomografía. ¿Y drenaje? ¿Dónde le pones drenaje en eso de hacer lavado nada más? no le haría una tomografía a un paciente que haga un registro febril. Sí le haría tomografía a un paciente que, por ejemplo, hace fiebre, levanta los glóbulos blancos en vez de bajarlo, le duele la panza o tiene alguna otra manifestación distinta. Creo que la tomografía la haría cuando busco realmente una complicación o cuando un paciente tiene un desvío del postoperatorio que esperaría más o menos adecuado para ese momento, ¿no? Y los Bien. drenajes yo normalmente los dejo uno en la zona del foco y la pelvis, que suele ser el Douglas, un drenaje largo, y suelo dejar uno detrás del vaso y uno arriba del hígado. Sí, ¿Y al cuánto tiempo los retirás? cuando vienen claritos. Perfecto, excelente. Bueno, a mí me gustaría que el doctor Jorge Latif haga algunas preguntas, unos comentarios, que queremos aprovechar su experiencia, doctor. Ahí Hola, el doctor gracias. Soria preguntó por qué Hay preguntas ileostomía de y no Soria, así que colostomía. muy bueno. ¿Cómo, perdón? Ricardo, ahí el doctor Soria pregunta por qué ileostomía y no colostomía. Bien, uno puede hacer una ileostomía o colostomía, que fue lo que yo planteé en la presentación, ileostomía o colostomía, de acuerdo a la preferencia que se tenga, ¿no? En Bien. general, yo prefiero hacer una ileostomía, creo que tiene un manejo más
práctico, si se quiere, por parte del paciente inmediatamente. No trabajo sobre el colon, que después probablemente lo tenga que reconstruir, o ya tenga, digamos, descendido el ángulo, y tiene menos complicaciones en nuestra experiencia, en nuestro hospital, el cierre de una ileostomía que el de una colostomía. Ok. Doctor Latif, a ver, pasa. Ah, bueno, bueno, felicitaciones Ricardo. Bueno, estamos acostumbrados los que te seguimos, como te dije hoy al principio, a escuchar estas cosas. Yo estaba pensando recién que si a mí me gustaría decir algo ahora es que estas reuniones para lo que más sirven es para que los jefes, los encargados de los servicios de cirugía y de urgencia entiendan y adapten la cirugía a tres condiciones: al tipo de paciente que tienen, al cirujano que lo va a operar y a la institución que lo va a apuntalar después. La mejor cirugía a veces no es lo que nos toca hacer a nuestros pacientes. Si yo estoy a pocos kilómetros del Hospital Italiano de Buenos Aires, pero la población que yo recibo es diametralmente opuesta a esto. Yo creo que la clasificación de Hinchey sirve localmente, y hasta que no entendamos que hay que poner un Apache o una clasificación fisiológica, nosotros no vamos a entender a qué paciente le tenemos que hacer una u otra operación. Eso es un tema tremendamente importante. Y otra cosa que te quería decir, Ricardo, que vos lo habrás visto, en los trabajos de la Sociedad Mundial de Emergencias, el lavado laparoscópico sale como una cirugía de control de daños, que también puede utilizarse para eso. Y si con eso te va mal, vos posiblemente puedas operar a ese paciente después en mejores condiciones que las iniciales que lo tomaste. Este, Yo, eso me parece que es muy importante. Pero lo más importante, claramente en nuestro país, y cuanto más austero es el lugar donde se opera, y no está el especialista, y no está el laparoscopio a la noche, a las 10 de la noche, porque está bajo llave y no se puede usar, a mí me parece que la cirugía de Hartmann claramente la más utilizada en todo el mundo hoy, y es la que vamos a seguir utilizando mucho tiempo, pero en favor de los pacientes, porque un paciente con un Hinchey 3 y un Apache de 30 no es un candidato para un lavado laparoscópico muy posiblemente, o para una resección y anastomosis. Y lo que sí hemos usado, que mañana yo les voy a poner, te voy a mandar, Luis, la foto y todas esas cosas, siguiendo a lo que Bonadeo muchas veces recomendaba, cuando yo era buen cirujano más chico, el lavado del colon a través del apéndice con una sonda, y en el cabo distal vos le pones un corrugado que va abajo, ahí limpiaste todo el colon, y abajo él lo limpiaba con enema y con limpieza en posición proctológica del paciente, y ahí hacía anastomosis primaria en obstrucción, por ejemplo. A mí me parece que es eso, que para lo que sirven estas charlas es para que cada uno de nosotros, como decía Luis, como decían los otros colegas recién, sepamos qué vamos a indicar en el paciente que nos toca. Y eso es lo más importante de todo. yo por ahí capaz que nos detuvimos mucho en el tema del lavado per se, porque primero porque es controversial, y segundo porque ese tema durante parte de los últimos 20 años, ahora hace 6 años prácticamente no hay nada, pero en la década entre 2010 y 2020 generó controversia y generó mucho la comparación de las diferentes alternativas. Pero nosotros no es que le hacemos un lavado peritoneal laparoscópico a todas las peritonitis que vienen, le hacemos el 20% de las peritonitis que llegan. Pasa que dentro de ese grupo yo le puedo decir ese resultado. Después tenemos pacientes que vienen fregadísimos, a los que hay que operarlo en forma abierta, inmediata, resolver el foco e irse, como les pasa a todas las guardias de todo el mundo. Eh, Quizás lo que llama por ahí la atención es que uno tiene una serie que no es pequeña, pero tampoco es,
la serie más grande ni el centro que más lavado hace. Sí, lo que vamos haciendo es que a lo largo de casi 20 años seguimos sumando pacientes, seguimos viendo el- el- la evolución a largo plazo y también uno comparte algunas experiencias de cosas heredadas, como bien decía vos, Jorge, que es el lavado del colon para nosotros era una cosa, la verdad, común, que vos me decís, Luis, que no lo habías hecho nunca, pero para nosotros era una cosa común decir, antes de irnos dejamos el colon limpio para que la anastomosis que hagamos, más allá que esté protegida, sea una anastomosis que no esté sometida a tensión o movimiento de materia fecal. Eh, Capaz que yo tampoco he salido a trabajar en otro lugar que no sea de donde estoy trabajando ahora, donde he empezado desde la residencia y para mí no hay otra cosa distinta. Entonces, siempre que hago una anastomosis en unas condiciones de urgencia, ya sea por una oclusión, por una peritonitis, por una dehiscencia de anastomosis, lo que sea, lo lavo al intestino y lo dejo vacío al intestino, aunque lo vaya a proteger. Eh, A mí me parece que la selección del paciente es el paso más importante, Ricardo. Y eso es lo que ustedes hacen. A eso le sumás vos, un súper especialista, un grupo súper entrenado, un lugar de alto rendimiento. Bueno, esa es la realidad. Y para eso esa es la realidad de ustedes. Para seguramente muchos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires no cuentan con ninguna de esas cosas. Lo más importante, que es lo que nosotros le tenemos que decir al cirujano joven que hay que estar a guardia de la noche, clasifique bien, amigo. No es lo mismo una peritonitis hincha 3 con un Apache de 4 que con un Apache de 30. Lo mismo para la peritonitis fecal. Y después todo lo demás lo va a aprender. ¿Sí? Todo lo demás lo va a ver, pero el paciente va a vivir. Porque no vale la pena que le haga otra cosa. O sea, al otro día el hombre se va a ir a su casa, lo va a recibir otro de guardia que va a decir, ¿y qué hizo esta noche? Y el seguimiento del enfermo lo termina pagando. Por ahí a veces no hay ni terapia o una terapia que es deficiente y todo lo bueno se perdió y el paciente se perdió, que es lo peor. Claro, con la amplitud de todo lo que Disculpa. estamos hablando ahora, Jorge, es lo que traté de resumir en una de las Sí. diapositivas iniciales, donde cuáles eran todos los elementos que uno más o menos tiene que considerar para tomar una decisión, que esa decisión va acompañada de la responsabilidad sobre lo que uno ha hecho, ¿no? Ricardo, déjame solamente insistir mucho en esto, porque la mayoría de los médicos cirujanos acá que hacen guardia y reciben estas peritonitis y las lavan, o lo tienen que anastomosar. Mi pregunta es, si vas a hacer una anastomosis y no lo vas a lavar, no le vas a hacer ese lavado que vos le haces, Lavado, ¿está bien? lavado laparoscópico de la... No, no. Si va a anastomosar y no le va a hacer el lavado intracolónico, como lo hace. Si yo nunca hice lavado intracolónico, mi pregunta ahora es, mi conducta, si yo no voy a hacer el lavado intracolónico, ¿lo puedo anastomosar? Sí, ¿Y lo puedo dejar sin ileostomía? Eso quiero saber, porque yo nunca hice lavado intracolónico. podés hacerlo tranquilamente. Yo, si le voy a hacer una anastomosis a mi paciente, lo voy a lavar al intestino. Yo. Ahora, que Bien, esté bien, que esté mal, no yo es no, mandatorio. no te No es puedo, que, sí, yo no te puedo decir vos tenés que lavarlo también. Yo te digo, yo si voy a hacer una anastomosis, el paciente se lo lavo al intestino, lo dejo vacío y quizá lo voy a tener 2 o 3 días sin comer, porque estos no son los pacientes que uno le dice, le hacemos eras y en 3 días lo mandamos a la casa. claro. Entonces, esos 3 o 4 días que son fundamentales para que ese paciente no se pinche, probablemente el intestino vacío, calculo yo que debe ser mejor para la anastomosis, no estar a tensión, no tener que tener un movimiento intestinal inmediatamente después. No sé, son cosas que tienen, para mí tienen lógica, aunque no te puedo demostrar que eso sea lo que haya que hacer, Luis, ¿no? Está perfecto, pero quería ese mensaje, ese que quede bien clarito, que no es que si no lo lavás no lo podés anastomosar. No, yo no dije eso en ningún momento, No, ¿eh? no, no, está bien, pero como la charla salió que era, por lo menos en tu caso, es muy Eso lo importante el hago lavado. yo, eso lo hago Claro, yo. perfecto, perfecto. Se entiende. Y después, bueno, Jorge ahí comentó justamente de que es lo que propone siempre Bonadeo para los colon obstruidos, ¿no? Que el colon obstruido obviamente es una situación un poco distinta. Perfecto. Bueno, estamos en tiempo cumplido. No sé si quieren comentar algo más. Realmente una charla muy rica en todo. No, sí, una pregunta rápida, sí. Se me ocurrió mientras estamos acá en el debate de la tecnología y la inteligencia artificial.
¿Tienen algún lugar la inteligencia artificial en la toma de decisiones en estos casos? ¿Ustedes están implementando? Por ahora no, ¿sí? Todavía no, estamos tratando de lidiar la inteligencia emocional nomás por ahora, pero Bueno, estamos. de inteligencia artificial todavía no estamos trabajando en eso. Gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo por la parte de la Sociedad de Cirugía, Ricardo, muchísimas gracias. Realmente pasaste por todos los puntos. Para los que no estamos tan en el video de colon, nos lleva un montón de tópicos. Y gracias también Luis, Oscar, el doctor Latif. Realmente para la sociedad tuvimos 55 oyentes, así que fue un Ateneo muy productivo. Bueno, por un comentario que hacían en el chat, esta charla se está grabando ahora, después se va a editar y vamos a dar a conocer el link a través del chat de Cirujanos de Educación y a través de la página de la Sociedad de Cirugía del Comahue, que ahí se puede entrar y se puede acceder a los links de las charlas previas, ¿eh? Bueno, el mes que viene también vamos a tocar el tema de coloproctología. Bien. Vamos a dar a conocer oportunamente los comentadores y el speaker, el orador. Así que les agradecemos muchísimo el haber estado conectados y bueno, nos seguimos manteniendo por este canal. La charla que viene va a ser el doctor Rossi, va a hablar sobre cáncer de recto. Ok, Ah, perfecto. ok. Bueno, Bueno, Nos vemos muchas Ricardo, gracias, Ricardo. Más gracias. Ricardo, Excelente, muchas gracias, excelente. ¿eh? Ricardo, felicitaciones y gracias como siempre. Nada más. Gracias por todo. Chao, gente. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao. Nico, si querés dejar de grabar.